En el vídeo anterior de esta serie dedicada a la cinemática, al estudio del movimiento, entramos a discutir sobre los parámetros previos, podríamos decir. Posición, desplazamiento, trayectoria, es decir, un poquito el eje de coordenadas que tenemos que seguir. Hoy vamos a adentrarnos en el estudio más sencillito posible, el estudio del movimiento en línea recta con velocidad constante, el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ello. Nos habíamos quedado hablando de la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Es decir, trayectoria sería el conjunto de puntos que yo sigo a través de un recorrido y desplazamiento simplemente es la diferencia entre la posición final y la posición inicial en una línea recta. El ejemplo que pusimos era el de Caperucita, que quería ir a casa de la abuela, que se encuentra en el punto B a 1 kilómetro de distancia en línea recta. Por desgracia, hay el bosque del lobo feroz en medio y como Caperucita no es tonta del todo, dice, coño, pues doy una vueltecilla, rodeo el bosque y llego sin problemas. Es decir, me como una trayectoria que si la pones en línea recta son 10 kilómetros. Bien, existe una diferencia enorme entonces entre las velocidades medias calculadas, es decir, si yo me pongo y digo, vale, pues ¿qué velocidad ha seguido Caperucita? Hombre, la velocidad de la trayectoria son 10 kilómetros por hora, pero la velocidad calculada entre el punto final y el punto inicial, es decir, el kilómetro que toca es 1 kilómetro por hora, por lo tanto hay discrepancia. Y eso es un problema en la mayor parte de los casos, excepto en uno, que es el que vamos a estudiar hoy. Ese caso concreto del que hemos dicho en que trayectoria y desplazamiento son iguales es el tipo de movimiento más sencillo, por donde vamos a empezar. Es el movimiento rectilíneo, porque se produce en línea recta, trayectoria y desplazamiento solo pueden ser iguales en el momento que la línea es recta, y uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene que ser constante, es decir, no hay un cambio de velocidad en ningún momento del recorrido. Por lo tanto, si queremos analizar ese movimiento rectilíneo uniforme, necesitamos saber qué narices es la velocidad. Pues vamos al turrón. Estamos de acuerdo que para desplazarse hace falta invertir un tiempo. Es decir, aquí ninguno de nosotros es Son Goku, no sabemos teletransportarnos. Así que si yo quiero ir desde un punto A hasta un punto B, tendré que invertir una cantidad de tiempo determinada en realizar ese proceso. ¿Vale? Más o menos, dependiendo de lo lejos que esté. Bien, por lo tanto, podríamos estudiar esto de una forma cuantitativa. Fíjate, imaginemos que yo tengo un tren que recorre 50 kilómetros en una hora. Un tren lento, ¿vale? Vale. En 2 horas, si no cambia nada, estaremos de acuerdo en que habrá recorrido 100 kilómetros. En 3 horas, 150 y así sucesivamente. Bien, por lo tanto, esa relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido es a lo que nosotros llamamos velocidad. Podríamos definir la velocidad como la tasa de cambio de posición respecto al tiempo. Velocidad es variación de la posición respecto al tiempo. Es decir, volviendo al caso del movimiento rectilíneo uniforme, imaginémonos que nos movemos en el eje X en metros, colocamos el 0, que es el punto de origen, y vamos a desplazarnos desde el punto A al punto B, que está situado a 3 metros. Y para hacer este recorrido tardamos 1 segundo. Pues evidentemente la variación de posición será 3 posición final, menos 0, posición inicial, ¿de acuerdo? Acuérdate siempre que esto de aquí significa variación, y la variación es final menos inicial, y aquí lo mismo, final menos inicial, 3 menos 0, y el tiempo, esto de aquí nos está indicando la tasa de cambio de tiempo, es decir, el tiempo que tardo en hacer el ejercicio, en hacer el paso de A a B, tardo 1 segundo. Por lo tanto, la tasa de cambio es 1 menos 0, que es el principio del problema. Esto no se suele poner. Por lo tanto, 3 partido 1, 3. ¿Y 3 qué? 3 qué? 3
metros, que son la distancia, partido segundo, que es la unidad del sistema internacional. Vale, pero imagínate que yo estoy aquí en la posición B de origen y quiero moverme hasta una posición diferente en -4, por ejemplo. ¿Cómo me he movido aquí? ¿De acuerdo? Y tardo en este recorrido una variación de tiempo de, pues yo que sé, 2 segundos. Más rápido. Vale, ¿cómo se calcula esto? Muy sencillo. Siempre de la misma manera. Velocidad es igual a variación de posición respecto al tiempo. Por lo tanto, x final menos x inicial. ¿De acuerdo? Posición final menos posición inicial. Partido el tiempo invertido, la variación del tiempo invertido. ¿De acuerdo? Variación del tiempo. ¿Cuál es la posición final? Fíjate aquí. -4. Menos posición inicial. 3. Partido los 2 segundos. -4 menos 3, -7. Partido 2. -3,5 metros por segundo. Cuidado con esto, ¿vale? Porque aquí hay una de las pequeñas trampitas que nos vamos a encontrar siempre a nivel básico de cinemática, que es el más y el menos. ¿Qué nos indica en física? No es que me debas velocidad, es que te estás moviendo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? En física siempre los ejes, en física y en la vida, los ejes van en positivo hacia la derecha y hacia arriba, y en negativo hacia la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, una velocidad negativa en el eje X significa que te mueves a la izquierda. Simplemente. Vale, entonces ¿quién corre más? ¿Alguien que va a 10 metros por segundo o otro que va a -10 metros por segundo? Pues corren igual, van igual de rápido. La diferencia es que van en sentido contrario. Fíjate pues que la pendiente que nos queda, si hacemos una gráfica sobre el movimiento de este tren, es una línea completamente recta. Esa pendiente recta es porque corresponde a una función lineal. Es decir, hay una relación lineal entre el espacio y el tiempo. Cuanto más espacio me muevo, más tiempo invierto en moverme, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿qué pasa si el tren, en vez de ir a 50 km por hora, fuese a 100 km por hora? Pues fíjate que la pendiente se inclina hacia arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque está yendo más rápido. Y si el tren, en vez de ir a 100, está yendo a 10 km por hora, porque yo qué sé, porque es un tren del siglo XIX, ¿vale? Pues resulta que la pendiente, fíjate, que se va hacia abajo, ¿de acuerdo? Me muevo pocos metros en mucho tiempo, la velocidad es baja. Por lo tanto, esta línea de pendiente lo que nos está indicando es literalmente la velocidad. La velocidad. Más pendiente, más velocidad. Menos pendiente, menos velocidad. Oye, ¿y si el tren se estropea y no se mueve del sitio? Pues fíjate que pasa el tiempo, pero el tren siempre está en el mismo sitio. Por lo tanto, la pendiente es plana. Y si la pendiente es plana, significa que no hay velocidad. Bien, ¿cómo se suele expresar esta fórmula normalmente? Es decir, cuando tenemos que trabajar en MRU, solo hay que estudiarse una formulita, solo hay que entender una cosa, que es lo que se llama la ecuación de posición. Y sale de la siguiente manera. La x final menos la x inicial, esto sería el desplazamiento, partido tiempo final menos tiempo inicial. Este tiempo inicial, normalmente por convenio, lo solemos poner como 0. La x inicial casi siempre también, pero a veces no, ¿de acuerdo? Pero el tiempo inicial del problema casi siempre lo vamos a poner en el 0. Por lo tanto, esto nos lo podemos quitar de encima, ¿vale? Y esta x final la vamos a llamar x. Y esto nos va a quedar así. Por lo tanto, fíjate que si velocidad es igual a x menos x inicial partido tiempo, yo puedo despejar esta x y me va a hacer, multiplico t en ambos términos, propiedad de la igualdad, y me queda que v por t es igual a x menos x sub 0. ¿Vale? Sumo x sub 0 a ambos términos,
¿De acuerdo? Y lo que me queda es x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. Esta sería la ecuación de posición para el movimiento rectilíneo uniforme. A partir de aquí simplemente colocamos los datos que necesitemos y tiramos millas siempre. Bien, y eso es todo respecto al movimiento rectilíneo uniforme. Esas serían las características básicas del movimiento. Nos queda muchísimo en el tintero, ¿vale? En próximos vídeos veremos el concepto de aceleración y trabajaremos MRUA, pero de momento me despido de ti. Dale like, suscríbete si te interesa este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.